Muchas gracias antes que nada por estar aquí. Bueno, en principio es un honor recibir a Hernán Cassiani en lo que significa el cierre, el espacio de cierre que habitualmente le llamamos conferencia, hoy entrevista abierta, de estas jornadas de becarios y tesistas en ciencias sociales, donde siempre atravesamos distintos temas que están relacionados con nuestro Departamento de Ciencias Sociales y que, bueno, y que este año nos pareció muy importante invitarlo a Hernán por muchas razones. Enumero solo algunas de las razones. En primer lugar, Hernán entendemos que es muy conocido como un escritor muy importante, pero nosotros sabemos que es mucho más que un escritor. No voy a espolear de lo que va a hablar hoy, pero es un actor que interviene en el universo cultural desde una diversidad de espacios que lo hacen cada vez más importante. Y en segundo lugar, porque ya desde hace un tiempo largo, tanto Hernán como su comunidad Orsay se vienen preocupando por esto del relato, la escritura, como una herramienta muy importante para intervenir sobre los procesos educativos. En ese sentido, hace un año, Hernán y su equipo, en el que quiero agradecer principalmente a Julieta, que hoy finalmente no pudo venir, pero que viene articulando mucho con nuestra universidad, nos invitó a participar de lo que fue el primer congreso 8 por 1000, 8 escritores para 1000 profesores de literatura, y allí estuvimos trabajando con casi 20 docentes del área de estudios del lenguaje de nuestra universidad. Así que bueno, nos entusiasma mucho seguir trabajando con la comunidad Orsay y bueno, esta conversación la va a guiar Sole López, nuestra directora de la licenciatura en Comunicación Social. Así que muchísimas gracias, Hernán, por estar por primera vez en la Universidad de Quilmes. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a acomodarnos. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, te volvemos a dar la bienvenida. Hay mucha gente en La Rosa de los Vientos esta tarde, así que yo voy a vehiculizar la palabra, no me quiero quedar con ella. Contamos con micrófono para abrir si quisieran hacer preguntas del público o nos meto en un lío. O sea, puedo llevar bien. Bueno, agradecerte como hizo Dani, y hoy estamos rodeados de afiches que dicen derecho a la ciencia. Entonces te voy a preguntar eso, ¿existe o debería existir el derecho a la escritura? ¿Deberíamos todos tener derecho a contar nuestras historias? No, debería ser, cuando hablamos de un derecho, es porque tenemos que luchar por eso. En la fantasía de mi cabeza, la escritura o la comunicación tiene que ser un disfrute, un divertimento. En mundos hostiles, el disfrute es un derecho. En mundos que están adentro de la fantasía de cada uno de nosotros, las cosas que nos gustan tienen que ocurrir y punto. Yo trato de fingir demencia todo el tiempo y sospechar que el derecho a que nos cuenten una historia o a poder contarle una historia a otro es algo que abrimos los ojos y está al lado. Me dicen que no, me explican que no, y entonces finjo más demencia todavía y sigo pensando que estamos en el mundo correcto, en el mundo donde pasan estas cosas y está muy bien. Solemos no tener mucha noción de lo importante que es lo que tenemos, lo que ya tenemos. Mirar esto y decir, bueno, estoy en Quilmes, en una universidad, charlando con un montón de gente en el marco de algo que no empezó hoy, sino que ya viene. Fui a la parte hace un ratito, a la parte donde hay un canal de televisión, ella me hizo unas preguntas, salimos, charlamos con Daniel y con otra gente. Yo creo que somos el 10% de los países que podemos hacer esto. O sea, no es mucho. Estamos en una situación extremadamente privilegiada y al mismo tiempo quejándonos todo el tiempo y a cada rato de todo lo que nos falta. Pero esto es un privilegio y esto es lo que somos, esto es lo que hemos conseguido. Obviamente
Me alegra un montón que haya carteles que digan que determinadas cosas que ya están consolidadas son un derecho, porque estamos en las vísperas de elegir y entonces tenemos que posicionarnos fuertemente en qué vamos a elegir. Y a mí, en la pequeña baldosa que me corresponde, lo que me gusta es contar las cosas de la mejor manera posible. Y contar también es seducir. Contar es convencer también. Entonces mi baldosa indica que lo que yo sé hacer es explicarle a otros de qué manera se puede convencer a terceros de las cosas que son las mejores. Este cartel, esta charla, esta universidad, los caminos que me trajeron a mí desde San Antonio de Areco a esta universidad son las cosas que hoy tenemos que defender o tenemos que recordarles a todo el mundo que son un derecho adquirido. Bueno, hace poquito vos leíste en Perros de la Calle, donde haces una columna ya hace muchos años, y está disponible en el blog, en realidad en la página de Orsay, un texto que se llama Toda esta gente, en el que contás una experiencia justamente que no surgió del placer, sino absolutamente azarosa. Estabas en Córdoba caminando con un amigo y él te dice, ¿vos sabés lo que es esto? Y vos viste un edificio muy viejo. Sí. Y él te dijo, entremos. Y cuando entraste había un sitio de memoria, un lugar al que decís en el texto no hubieses elegido por tu propia voluntad en el marco de esta visita, ir a visitar en ese momento específico. Yo había pensado en leer los últimos párrafos de ese cuento, pero eso sería muy malo, le arruinaría la lectura de ese relato a varios. Pero sí dejo eso para que lo lea cada uno a su cuenta, y mientras van preparando preguntas quienes quieran hacer una después de esta siguiente intervención de Hernán, quería preguntarte cómo es que pasó eso y vos de ahí saliste y dijiste, yo esto lo tengo que escribir y lo tengo que escribir de esta manera. Qué loco, porque ahí sí hay un ejemplo clarísimo de lo que es la palabra, incluso como canalización personal, interna e intransferible. Yo eso que conté en Perros de la Calle me pasó creo que en el 2017. Lo hablaba con este amigo y a mí nunca dejó de parecerme increíble en lo personal lo que me había pasado a mí. Yo tengo con todo lo que pasó entre el año 76 y el 83, desde chico, una conmoción. Me conmueve todo. O sea, no tengo capacidad de razonar. O sea, desde que tengo 12 años que me habré enterado lo que pasó. Yo viví mi infancia en dictadura, pero viví una infancia súper feliz, en donde tuve la enorme suerte de que ningún pariente ni nadie cercano haya desaparecido, ni muerto, ni se haya exiliado. Viví en un pueblo y no me enteré nada de lo que pasaba hasta el 83-84. Creo que en segundo año, en 1984, mi profesora de historia dijo, hoy la historia es lo que está pasando, y nos empezó a leer el diario de la Junta que sacaba Fontevecchia todos los días, y historia era eso, y nosotros nos enteramos, o por lo menos yo y mis compañeros, muchos de ellos, ahí. Desde el momento exacto en que yo supe lo que había pasado, ese tema no se fue nunca de mi cabeza. Nunca, jamás pude ver determinadas escenas de películas o escuchar determinadas canciones sin llorar, pero siempre fue muy racional, conmocionante pero racional. 2017... Caminando en una tarde de sol, un amigo me dice, ¿conoces esto? Y me mete adentro en un centro de detención convertido en museo. Y no sé por qué, me pasó algo que no me había pasado nunca en todos mis años, cada vez que pensaba en el tema. Había un montón de fotos, tipo fotocarné, pero ampliadas, de este tamaño, un 40x40, de personas desaparecidas que yo había visto 1000 veces. Lo que no me había pasado nunca era verlas sin la coraza que yo me armaba para no llorar cada vez que veía eso. Las vi de sopetón sin darme cuenta, y eran, atrás de los bigotes y de las melenas, nenes. Yo nunca había notado con tanta fuerza como esa tarde la juventud y las caras y las miradas. Eran miradas absolutamente sagaces. Como la mirada de mi hija. Yo tengo una hija de 19 años, y cuando mira sé que está pensando, no sé qué está pensando, sé que está pensando.
lo sé, que está revolucionada su cabeza, que en su cabeza hay futuro, 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 o en mi propia cabeza de los 20, reconocemos eso. Y vi un montón de fotos de gente muerta, torturada en ese lugar, y muerta en ese lugar, con todo ese motor encendido. No pasó más que eso, me desmoroné en 2017 y estuve siempre buscando un porqué a ese desmoronamiento y no lo encontré hasta la semana pasada. La semana pasada Andy Kuznetsov me dijo, che, el lunes vamos a hacer un especial de los 40 años, escribí algo y yo me fui, porque yo escribo en el contexto de la radio, sin irme de la radio, y me acordé de ese hecho y digo, voy a ver si en esta hora y media puedo encontrar por qué me desmoroné. Y lo encontré. Lo encontré para mí. Fíjense lo que funciona la palabra para uno mismo. Es como que pude cerrar una cajita que estaba todo el tiempo molestando, que estaba abierta a un costado, la cerré. Y el por qué era ponerle futuro a esas fotos. Y entonces, en el texto, cuento todo esto y digo, lo que vi fue a un Julio José, muerto a los 21 años, estoy diciendo lo que se me ocurre, porque no me acuerdo cómo era, muerto a los 21 años, poeta, que hoy tendría 63, 12 novelas publicadas, el guión de una película ganadora de un Oscar en 2004 y el premio Cervantes de España en 2026. Vi a una Alejandra, estudiante de música, torturada y muerta a los 19 años, que de haber seguido viva, hubiera estado en Cruz del Eje en 1982 en un recital de Serú Girán, hubiera conocido personalmente a Charly García, a él le hubiera encantado su voz, la hubiera llamado para corista de clics modernos y hoy, con una carrera asombrosa en toda Latinoamérica, Alejandra sería de forma unánime una ídola de todos nosotros. Vi a un Juan Pablo, estudiante de arquitectura, y así, y así. Ese recurso literario de ponerle futuro a esas caras en blanco y negro ampliadas de chicos muertos, a mí me sirvió para explicarme por qué nunca me pude olvidar del desmoronamiento personal que sentí cuando entré esa tarde a un centro de detención de Córdoba. Tuvo que ver con eso, con que la palabra me sirvió para explicármelo a mí primero que a nadie. Entonces diríamos que hay relatos que maduran más tiempo, que llevan más tiempo contarse que los que llevan de vivirse. A mí me da mucha risa cuando alguno me pregunta cuánto tardás en escribir un cuento, porque el tiempo que uno tarda en sacar de la cabeza a un teclado lo que ha pensado en 14 años puede ser una hora y media. Ahora, ¿cuánto tardás en que primero espese, después macere y después se funda en un bol lo que te pasó, o lo que le pasó a otro, o lo que pensaste, o lo que imaginaste, o lo que investigaste para un libro, para un cuento, para una novela, para un trabajo? O sea, escribir un cuento no es el tiempo que uno tarda en teclear la idea, sino el tiempo que uno le da sin ansiedades y con esfuerzo a que esa idea crezca entera, le crezcan los huesos, las pestañas, los ojos adentro de la cabeza. Lo demás se llama parir, pero no es escribir el cuento. Bueno, ahora sí, abrimos. Veo las manos levantadas y tenemos tiempo para 1, 2 preguntas, dependiendo qué tan extensas terminen siendo las respuestas y qué tan motorizantes. Nos tienen que hacer quedar bien, porque igual yo puedo contestar cosas que tienen que ver con el futuro. Se llama vaticinio. Cosas personales bien. Puedo contestar. Wow. Que tienen que ver con el futuro, lo que quieran. Te podemos consultar como oráculo. Sí. En torno al 19 de noviembre. Voy a mentir. Bien, entre los presentes hay alguien que quisiera acercarle una pregunta. Ahí empiezan, ya tenemos 3. Tuve la suerte de formar parte del equipo que acompañó el 8 por 1000. Qué bueno. Muchas gracias. Primero a vos y a todo el equipo de asesores pedagógicos. Y también, sin intenciones de adularte, te voy a decir que tus textos forman parte de nuestra cátedra hace muchos años. Me alegro así mucho. Que sí, van y vienen.
Quería preguntarte sobre la cuestión de la identidad. En tus textos aparece mucho este tema de modos muy distintos. Y esto de haber estado viviendo fuera, de vivir acá, de tener una hija nacida allí, otra aquí, es así. ¿Qué tiene que ver lo argentino con tu identidad? ¿Qué tiene que ver el afuera con tu identidad? ¿Cómo se construye esa parte tuya o ese modo de ser tuyo entre estos dos lugares? Yo soy muy fan de la identidad que tenemos. No soy parcial, no soy imparcial, no soy neutral. No sé, porque es imposible que pudiera saberlo, si haber vivido 15 años en otro país me hicieron más fan de ser argentino, que no significa nada al mismo tiempo, ¿no? Me genera un enorme placer cuando hablo, cuando cuento algo y sé que del otro lado están entendiendo perfectamente lo que digo. Me da mucho placer. Y eso sí tuvo que ver con un montón de tiempo en donde hablé en España, viví 15 años en Barcelona. Trabajé en radios, igual, hacía lo mismo que hago acá, lo mismo, la misma, y con mucho éxito, con el mismo. O sea, la gente le gustaba, o sea, encontraban disfrute en lo que yo hacía. Y la devolución de ese disfrute era lo que a mí no me llegaba nunca del todo. Yo hacía mi columna de radio en el programa de radio más escuchado de España, llamado La Ventana, con Gemma Nierga, que es un programa. Iba los martes, lo que hago ahora en Perros de la Calle lo hacía ahí. Y contaba mis cosas y salía gente al aire diciendo que se había emocionado mucho, etc. Y a mí no me pasaba nada con esa devolución. Yo tenía que hacer un esfuerzo cuando contaba para eliminar cosas de mi infancia. Por ejemplo, decir Alcoyana, Alcoyana. No lo podés decir. Bueno, yo sigo por otro lado. Bueno, quiero hablar, no podés decir Olmedo. No podés decir, oh. Entonces tenés que limpiar, porque sos anfitrión del otro. Cuando estás contándole un cuento a un grupo de 17 ecuatorianos, tenés que ser anfitrión, no podés empezar a decir barbaridades que solamente entenderíamos los argentinos. Tenés que tratar de encontrar o cuando escribís para internet, que es muy variopinto, de diferentes edades. Y todo eso hace que te encorsetes adentro de tu propia palabra. Las palabras no son exactamente lo que vos querés que sea. No podés vomitar, por ejemplo. Vomitar es, voy a sacar todo. Y decir, discúlpenme, voy a sacar todo. Yo acá podría vomitar. Yo sé que todos los que están acá van a entender perfectamente si yo saco algo de mis entrañas y lo dejo ahí vivo. En otro lugar no nos va a pasar. Y a mí me parece que tiene mucha fuerza, para mí tiene mucha fuerza, desde el momento en que volví a vivir en la Argentina, saber que puedo hablar. Ese texto que hablábamos hace un rato, yo solamente lo puedo no contar acá, lo puedo escribir acá. Porque estoy juntando el dolor de todos, que es el mío y es el tuyo y el de todos para contarlo. Hay un montón de cosas que no se dicen en los diarios cuando los diarios cuentan de los chicos que se van a vivir a Australia porque se pueden construir la casa en 4 años y acá en 70. Hay un montón de cosas que no dicen de esa casa, de lo vacía que va a estar esa casa, de lo inútil que va a estar esa casa. No se dice eso. Se dice que se pueden construir la casa en 4 años, levantando un kiwi. Pero no por qué. No te explican por qué. ¿Qué carajo van a hacer en esa casa? No te lo explican. Entonces, eso tiene que ver también con la identidad. La identidad no es nada. No es nada. No tiene ningún valor. No se ve. No es ropa. No es nada. No es estatus la identidad. No es nada. Vos vas caminando por la calle de Turquía y nadie te ve la identidad. O vas caminando por acá, nadie te ve la identidad. Ahora, el día que te falta, el día que no podés compartir algo, lo que sea, felicidad, tragedia, no importa. El día que te das cuenta que estás encerrado en el vacío de la mirada del otro, y ahí hay algo. Y yo soy muy fanático de eso.
no me parece poco nunca. Estar acá no me parece poco. Que esto exista no me parece poco. Pero me pasa a la mañana cuando me levanto, cuando veo el campo. Vivo en el campo, en el medio del campo. En el campo, en el lugar... O sea, no creo que haya en el mundo un lugar más argentino que el lugar donde vivo, se llama San Antonio de Areco, cuna de la tradición. Además me fui ahí. Levantar la cabeza y hay un gaucho que pasa todo el tiempo. Siempre hay un gaucho. No sabemos qué hace, pero siempre hay un gaucho. Y yo me siento bien, me siento seguro. Y eso es para mí la identidad. Entre otras muchísimas cosas. Pero hay algo en eso que me conmueve mucho y que me hace pensar de una forma que además es errónea y tremendamente chauvinista, que estamos en un país increíble, pero increíble. Pienso todo el tiempo eso. Buenas, gracias de nuevo. Mi nombre es Matías. Dos, una es muy chiquita, muy boba. La primera es, ¿dónde encontrás el disfrute en el día a día de ese chico que le escribió una vez una carta a tu abuela diciéndole que se habían ido todos de vacaciones y hoy que cambió la forma de contar, que ya no escribís como antes, que te pasaron 1000 cosas? ¿Dónde está ese disfrute que te producía esa mentira en ese momento? Y la otra es si la valija está al lado de la puerta o está al fondo del ropero. Ahora que estoy acá, Ahora no hay más valija. O sea, no hay más valija. El disfrute es conseguir que lo que está dentro de la cabeza y genera algo adentro de mi cabeza, no importa qué sea, tenga un mecanismo de salida que yo pueda hacer así, decir 4 o 5 textos y que eso entre adentro de tu cabeza, que esté dentro de otra cabeza, de otras cabezas. La suerte que tengo de poder hacerlo en radio, en televisión, en cine, en teatro, o sea, tener los grandes formatos para conseguirlo, está muy bien, pero si yo solamente tuviera un mimeógrafo también estaría muy bien. O sea, no me importa. O sea, los formatos tienen más que ver con el éxito formal que con lo que yo quiero conseguir. Lo que yo quiero conseguir lo podría conseguir en una columna escrita de un diario de provincia. Lo podría conseguir igual. Sé que se viralizaría del mismo modo. Ya tengo como que tengo lo viral atado, digamos, pero no por esfuerzo mío, sino porque he llegado a ciertos altavoces, a ciertos parlantes que ya emiten fuerte. Pero no está ahí mi disfrute. Mi disfrute sigue siendo la construcción de la idea. Vuelvo a lo que contábamos. O sea, yo tenía ese problema con ese texto. No le encontraba la vuelta para decir, ¿cómo hago para hacerle entender a otro por qué yo lloré? Bueno, hasta que lo encontré. Encontré una manera que si te lo cuento bien te hago llorar. Pero no por el morbo de hacerte llorar, sino por decir, esto me pasó. Ese es mi disfrute, pero es un disfrute tremendo, ¿eh? La búsqueda de los ingredientes, de las palabras correctas, que juntas consigan que tu cabeza tenga lo que yo quiero que tenga, para que te ocurra lo que quiero que ocurra, a mí me encanta. Me divierte mucho esa alquimia, conseguir eso. Totalmente. Lo que a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, escuché la historia de una alumna, ¿no? Brillante de acá, que usaba tecnología avanzada, que era brillante, viajó por el mundo. Y yo solo me emocioné con esa historia, mis compañeros no. O sea, y cómo buscar la empatía en el otro, y lo de la jerga es importante, porque argentino, ¿no? Y la jerga, usar, o sea, las palabras que entiendan todos. Eso de la jerga lo tomo también porque hay que usar palabras que entiendan todos. Palabras que entiendan todos. Bueno, esas son palabras que entiendan todos y nadie lloró, yo solamente lloré por la alumna, yo solo lloré. ¿Pero por qué? Porque era una alumna brillante, inteligente, viajó por todo el mundo, Aida, viajó por todo el mundo, daba mensajes inspiradores y yo lloré y me emocioné, no sé. O sea, están hablando de una alumna brillante, inteligente, que daba mensajes inspiradores. Y fui el único que se emocionó. Toda mi comisión, ¿no? Nadie derramó una lágrima, nadie. Y yo está acá, aula 8, pero Andrea vio que me emocioné, Gabriela, María Esther no estaba, pero
lloré. Yo sí, humano, yo mostré sentimientos. Hola. ¿Cómo va? Me presento Marcelo, trabajador no docente de esta universidad. Y quería primero agradecerte por las risas y por las lágrimas también. Y te quería hacer una pregunta referida a los cuentos que haces a contrarreloj. Y quería saber qué técnica usás, porque así como hablaste de que tardaste 14 años en madurar una historia, por ahí le estoy pidiendo el truco al mago, no sé, pero ¿cómo haces para escribir en 1 hora y media un cuento tomando lo que se habló en ese programa? Primero porque tengo muchas ganas. Tiene que ver más con eso que con otra cosa. Te cuento el backstage del asunto. Yo ya no puedo escribir como escribía cuando mi trabajo era escribir cuentos y nada más. Estuve como 10 años escribiendo cuentos, como todo trabajo. Escribir un cuento es muy divertido. Viene cuando quiere el cuento. Es como esos amigos informales, pero que tenés ganas de ver. No están todo el tiempo. Vienen cuando quieren los cuentos. Y yo tenía todo el tiempo del mundo y fumaba porro y venía el cuento, venía y yo lo anotaba y el otro día lo seguía, lo continuaba y capaz que un cuento me llevaba una semana. Sí. Anotaba cosas en la heladera con un post-it y después la retomaba y charlaba con amigos sobre el cuento y una semanita. Yo hoy estoy en un momento tremendamente expansivo de mi cabeza, haciendo muchas cosas que me divierten, pero muchas. Creo que desde el momento que dejé de fumar porro empezó a funcionar mi cabeza mucho más velozmente, pero mucho más, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que dejen de fumar porro, pero que sepan que funciona mucho más rápido la cabeza cuando no fumas. Y tengo un montón de cosas. Y en ese montón de cosas empecé a extrañar el año pasado, el anterior, escribir cuentos. Pero es imposible que yo me tome una semana para escribir un cuento y que haga todas esas cosas que hacía antes. La única forma de escribir hoy es encorsetarme en 2 horas. Y sobre todo que me den la idea. Que otro me dé la idea. Porque si no, yo voy a estar ahí buscando la idea. Y entonces le propuse a la productora de la radio, le digo, hagamos esto, obligame a lo siguiente. Yo voy a las 9 de la mañana. Durante 1 hora escucho a oyentes que cuentan su historia, a la gente de la mesa. Ni tomo nota, participo. Y después de 10 a 12 quiero un departamento a 60 metros de la radio con un termo grande de té y la computadora prendida. Yo salgo a las 10 en punto, todos los viernes hago esto, salgo a las 10 en punto con la cabeza llena de ideas que me tiró la gente. Ya nomás cuando voy caminando por la vereda hasta ese departamento ya voy pensando y me siento y empiezo a escribir. Sé que tengo 2 horas, sé que tengo un montón de gente con ganas de escuchar ese cuento a las 12, 12 y 10 y que no puedo fallar. Bueno, son todas las cosas que necesito esa. Una obligación divertida, un montón de gente, repercusiones después. Me encantan las repercusiones. O sea, me encanta escuchar en el auto, volviéndome a Areco, 10 minutos después de haber leído el cuento, yo me vuelvo a casa y voy mirando en Instagram o en TikTok a la gente hablando del cuento y qué dice. Es maravilloso. No tenés que esperar a que impriman el libro, ir a la feria del libro. No, es todo el mismo día pasa, todo el mismo día. Lo que pasó la semana pasada con el cuento que se llama Toda esta gente, se viralizó como al instante, salió en medios del exterior. Yo estaba en el auto volviendo de haberlo leído. O sea, llegué a casa, es muy lindo lo que pasa. Y pasa porque no tengo tiempo, porque tengo 2 horas para hacerlo. Esas 2 horas son... no está mi hija chica diciéndome, haceme el yogur, nada. Son 2 horas, no hay WhatsApp, apago todo. Soy analógico durante 2 horas. Soy un caldito nor. Estoy comprimido en esas 2 horas. Y es un placer absoluto. Pero me gusta mucho. Es como un juguete que encontré que no lo voy a soltar, me gusta. Pedirlo, una vez más. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Bien. Segundo,
Aquí al lado tengo un gran escritor, amigo mío. Después te vamos a dar unos cuentos de él. Bueno, te van a gustar. dale. Tercero, y en la pregunta. Yo te quería preguntar, ¿qué le dirías a los jóvenes, muchos aquí presentes, qué hacer ante el frenesí actual de relatos, metarrelatos? Vos de repente nos decís tu relato de la dictadura, Victoria Villarroel nos cuenta otro. O sea, ¿qué se hace ante eso? ¿Cómo se lucha? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué se hace ante esa... ¿Qué hacemos? La velocidad, el frenesí la total vorágine de información. Exacto. La vorágine de información es todo lo que no teníamos. Lo que tenemos es lo que no teníamos. Posiblemente lo tenemos a baldazos. ¿Sí? Yo tengo para decir al respecto que hace 40 años atrás, los malos cortaban los canales de comunicación. Los cortaban para que no supiéramos lo que estaba pasando. Hoy hay muchos canales de comunicación y lo que hacen los malos es poner muchos más para que no sepamos cuáles son los verdaderos. O sea, el camino es exactamente igual. Entonces la pregunta es exactamente la misma. ¿Cómo hacíamos para contar hace 40 años? ¿Cómo hacemos para contar ahora que está todo sobrecontado? La respuesta es la misma siempre, la verdad. No significa que hay que escribir lo que es verdad. Hay que escribir con la verdad. Yo cuando cuento un cuento falso, tengo muchas ganas de contarlo. Esa es la verdad. La verdad es estar ahí, estar en serio, ahí, en ese lugar, siendo la verdad, no contando la verdad, siendo una verdad. Vos tenés que ser la verdad. Vos querés estar acá, vos querés contar, vos, el amigo escritor. Lo único que podrías hacer en tu vida es contar cosas. Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, hay que preguntarse por qué. Pero hay que encontrar la verdad. Lo que más nos gusta, lo que haríamos incluso sin que nadie nos pague, lo que haríamos incluso con los ojos cerrados, esa es la verdad. Si cada cual hiciera lo que le toca de manera genuina, sin romperle los huevos a nadie, no estaría pasando la mierda que está pasando. Si todos estuviéramos acá haciendo únicamente lo que más nos gusta, sin que le haga mal a nadie eso que nos gusta, sino todo lo contrario dentro de lo posible, las cosas estarían mucho mejor. Entonces no importa si nos cortaron el canal de información o si nos reventaron de información para que no conozcamos la verdad. No importa, estamos en la misma siempre. Siempre tenemos que ser genuinos. Nada relacionado con la literatura, pero soy lectora. Y siguiendo la línea del compañero respecto a este frenesí de negacionismo, desde tu perspectiva como escritor, ¿vos ves que hay una falla en la narrativa? Porque si bien uno va con la verdad, se encuentra con mucha gente que te está diciendo que esa no es la verdad. ¿Qué crees que desde la narrativa ahí falló? No creo que haya fallado nada en la narrativa, ¿eh? Me parece que estamos viviendo un momento de enorme confusión, muy parecido. A ver si lo puedo contar de esta forma. Yo creo, estoy casi seguro, puede fallar, pero estoy casi seguro que dentro de 50, 60 años, 70, vamos a mirar esta época y nos va a sorprender cómo le dábamos bola a personas con problemas de salud mental. Nos va a sorprender, del mismo modo que hoy nos sorprende ver una película de los años 70 donde se fumaba en los aviones o se fumaba en el médico y decíamos, ¿cómo puede ser que pasara esto? Bueno, nos va a pasar, creo yo, eso. No hay un fallo en la narrativa. Lo que está pasando es que todavía no tenemos muy claro dónde está el límite y las personas de salud mental hoy tienen rating. No nos generan empatía. No decimos, che, cuidemos a esta persona, mirá lo que está diciendo. No, pueden ser presidentes si quieren o si pueden. Porque son personas con problemas de salud mental. No es político, no es ideológico. Es lo que pienso. Pienso que en 50 años vamos a decir, mirá nuestros abuelos, qué pelotudo que es. ¿Cómo podían hacer un debate con gente que clarísimamente hay que cuidar? Bueno, eso siento. Un cierre,
Hola. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Quiero preguntar en realidad por Orsay, porque es una publicación periódica y tu costumbre, si bien haces cuentos a diario, es esta combinación entre una periodicidad y una escritura creativa y además información. Orsay es una revista trimestral de crónica narrativa, de literatura, de ilustración, de historieta que sale desde el año 2010, con más de 200 páginas, sin publicidad, sin subsidios estatales, ni privados, ni nada, solamente por las ganas de un montón de gente de que existe esa revista. Y es una revista en donde en cada número invitamos a 10 autores y autoras y a 10 ilustradores o ilustradoras de hecho, creo que puntualmente a hacernos felices a nosotros, a los que la hacemos. Decimos, ay, ¿cómo nos gustaría que Juan Villoro escribiera y que ilustrara Altuna? Y lo juntamos. Y les pagamos muy bien, porque nosotros la gente que compra la revista la paga bien, y hacemos 6.000 ejemplares, nunca más. Una vez solo hicimos muchos más con la revista de Messi, que se nos escapó de las manos, pero generalmente hacemos 6.000 ejemplares porque con eso alcanza para pagarle muy bien a todo el mundo, no genera ganancias e inmediatamente que se imprime y se entrega a todas las personas que la compran, se libera el PDF para que el contenido sea de cultura libre. Es una cosa que hacemos desde 2010 y creo que la revista Orsay es el faro de todas las cosas que se llaman Orsay. ¿Hacemos una última pregunta? Bueno, Hernán, antes que nada agradecerte nuevamente por estar aquí. Y en realidad lo que te quería preguntar era sobre esta nueva preocupación que tenés vos, que tiene Orsay, cuando iniciaron el proyecto de hacer un congreso para profesores de literatura. Lo que se preguntaron era la potencia de un aula y las necesidades que tiene un aula de cambiar al futuro con nuevas estrategias y nuevas formas de interpelar a los estudiantes. Entonces me gustaría que nos cuentes sobre esa preocupación que le surgió. Está bien, entiendo la palabra, pero no es exactamente una preocupación, sino muchísimas ganas de que seamos muchos más los que sintamos un enorme disfrute por las historias, por escucharlas, por escribirlas, por leerlas, por contarlas. Nosotros entendemos que en los profesores de literatura de nivel medio en la Argentina hay personas que están todos los días con chicos que hoy tienen entre 13 y 18 años, que son millones, y que si encontramos una manera de ayudar, de conversar con esos profesores y profesoras, vamos a encontrar nuevas herramientas de comunicación para millones de chicos de 13 a 18 hoy, que dentro de una década van a ser de 23 a 28 y dentro de 2 décadas de 33 a 38 y que van a haber disfrutado muchísimo más de ese tiempo. Yo entiendo puntualmente que un profesor, ya no importa de qué, sabe mucho de su materia y posiblemente no tanto del componente escénico, posiblemente no tanto de humor como sistema de comunicación, de cómo se maneja el cuerpo. Digo todo esto porque yo tuve que aprender mucho de eso en los últimos años y es impresionante lo que me divierte aprender qué hacer con el cuerpo frente a un auditorio, o en qué momento hacer silencio y en cuál no, o si tengo la solución a algo, guardármela y no decirla rápidamente y decirla en el minuto 13 porque es mejor. Todo eso tiene técnicas, y no son técnicas específicas de los profesores. Los profesores saben de matemática, de química, de biología, de literatura. No tienen por qué saber de estas otras cosas. Estos congresos, 8 por 1000, son 8 personas que saben de algo, pues vamos a hacer uno, por ejemplo, de humor, para profesores de lengua, literatura y de otras, de humor. O sea, ¿cómo trabajar el humor con chicos de 13 y 18 que entienden bocha de humor? O sea, chicos que entienden perfectamente los mecanismos del humor. Quizá nosotros entendamos menos de sus mecanismos del humor, porque no estamos consumiendo los mismos resortes. Entonces, juntemos gente a que acompañe, a que converse con profesores, no de lo que el profesor ya sabe,
ni siquiera sobre la pedagogía, sino sobre otros trucos que hay en la gestualidad, en el humor, en el drama. Imagínense 8 directores de teatro explicándole a 1000 profesores de matemáticas cómo manejar la escena que se llama el aula. Es una escena, hay un auditorio, no se tienen que quedar dormidos. Y hay técnicas que no son pedagógicas, que son del espectáculo, que sirven para que no te quedes dormido. Bueno, ese es el juego, es un juego. Queremos que todas las cosas que sirvan para nutrir a los chicos y para que los chicos sepan que está buenísimo contar historias, aprender a contarlas. No escribir, no estoy hablando de escribir ni de gramática ni de sintaxis, que está buenísimo aprender a decir exactamente lo que tenés en la cabeza, no algo parecido, sin muletillas, sin que se vaya y se diversifique la oración y empiece por un lado y termine por el otro porque no sabés cómo cerrar. Explicarle a los chicos y a las chicas de 13 y 18 que no es para que lean La tía Tula ni La casa de Bernarda Alba, que no es por eso. Es para seducir mejor a la persona que querés seducir. Es para decirle a un jefe, valgo más que esto que me estás pagando, pagame más, y decirlo de la manera correcta. Te va a servir contar algo. Bueno, ese es el juguete. El juguete es, usemos a la sociedad completa, a directores de teatro, a magos, a gente de la literatura, a gente de la comunicación oral, a gente que trabaja bien el gesto y el cuerpo, a los que arman bien con nada un auditorio para que parezca mejor de lo que es. Pongámoslos a todos a disposición de profesores. Me parece que es divertidísimo y es lo que estamos tratando de hacer. Y la primera vez que lo intentamos, que fue hace un par de meses, volveremos a hacerlo en marzo, uno cada 6 meses, la Universidad de Quilmes no es que nos ayudó, es que nos apuntaló y sin ustedes no lo hubiéramos podido hacer. Así que también del lado mío, muchísimas gracias. Bien. Muchos estuvimos siguiendo el Congreso 8x1000 en simultáneo porque se transmitió, además de hacerse en Mercedes, hacerles saber a quienes no sepan y recordarles a quienes sí ya lo sabían que está disponible en YouTube. Josefina Lícitra, Tamara Tenenbaum, Felipe Piña, Marcelo Birmacher, sí, Fabián Casas, hermosísima charla de Fabián. Fueron 8 y vamos con 8 nuevos en marzo seguramente. Así que pueden consultarlo, verlo. Y a modo de despedida, me imagino que siempre que venís a este tipo de eventos te quedás vos con ganas de hacer una pregunta. Y te quería preguntar si querés dejarnos a nosotros una pregunta o una pregunta para que llevemos. Sí, siempre, en general yo traslado preguntas que tengo yo mismo, en todo caso. Yo me hago preguntas todo el tiempo y generalmente me pasa que las respuestas o tardan mucho o terminan siendo el combustible. Sí, a mí me gusta mucho preguntarle siempre a otros qué había a los 12 años, de cada uno, que no podían dejar de hacer. Sacando las cuestiones fisiológicas, naturales de la época, hablando de otras cosas, no de cosas que hacemos todos a los 12, sino cosas que hacíamos entre los 12 y los 13, los 14, obsesiones, pequeñas obsesiones. Yo tengo la sensación, no está para nada fundamentado lo que voy a decir, de que ahí está lo que veníamos a hacer, en esa época. Que no necesariamente esa obsesión tiene rentabilidad, y esa es la cagada, pero que si de los 12, los 13 le empezamos a buscar rentabilidad, sí la tiene a fin de cuentas. Pero yo los dejaría con esa pregunta. ¿Había algo a los 12, 13, 14 que no podían dejar de hacer? Y en el caso de que encuentren esa respuesta, ¿lo siguen haciendo? Muchas gracias, Hernán Casiari. Muchas gracias. Gracias.